¿Ha notado que las constituciones latinoamericanas a veces parecen prometer una cosa y hacer otra? Hablan de nuevos derechos, de más democracia, pero el poder sigue muy concentrado. ¿Por qué pasa eso? Bueno, para ello les voy a platicar el texto La sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas entre lo viejo y lo nuevo, escrito por Roberto Gargarella. Acompáñenme. En primer lugar, es necesario decir que las constituciones en Latinoamérica mezclan cosas nuevas con cosas viejas. Por ejemplo, se habla de derechos, de democracia participativa, pero al mismo tiempo se concentra el poder, especialmente en la presidencia. Esto provoca que no se ajusten bien. Aquí hay que dar un salto hacia atrás. Este salto nos lleva a hablar de tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional. En primer lugar, está el relacionado con el Imperio Español, que tiene rasgos muy conservadores. Después está el inspirado en la Revolución Norteamericana, donde hay un proyecto constitucional de rasgos típicamente liberales. Y finalmente está la Revolución Francesa, que es un proyecto constitucional de rasgos radical republicanos. Para entender por qué las constituciones son como son en América Latina, hay que ver dos momentos clave o dos sellos que nos dejaron una marca profunda. Esto porque hubo un acuerdo entre ideas liberales e ideas conservadoras. El primer sello, cerca de 1850, se caracterizó por crear un sistema con un presidente muy fuerte. Esto porque había desconfianza en la participación directa de la gente, así que el diseño concentró el poder en el Ejecutivo y limitó la autonomía de otros poderes como el Congreso y los jueces. Y claro, la ciudadanía. El presidente mandaba y mandaba mucho. El segundo sello, que ya es para la mitad del siglo XX, se preguntaron qué derechos había que añadir. Se fueron dando cuenta de que faltaban algunos derechos como la educación, la salud, el trabajo, así que estos se fueron añadiendo, pero sin cambiar la estructura de un presidente fuerte. De alguna manera fue como ponerle una capa nueva de pintura a un coche sin arreglarle el motor. Ahora bien, se considera que las constituciones latinoamericanas son de mezcla por combinar modelos democráticos opuestos, reflejando tensiones entre las aspiraciones económicas, políticas y legales. Esta mezcla histórica sumó aspiraciones liberales y conservadoras sin mucha reflexión, como un poder ejecutivo fuerte en un esquema de frenos y contrapesos, y en esta tensión principal radicaba la coexistencia de modelos democráticos distintos, uno del siglo XIX y otro de última generación con una participación más amplia. Para hablar del impacto intraseccional, imaginen la Constitución como las reglas de un juego muy importante. A veces se decide añadir una nueva regla, por ejemplo una reforma para un nuevo derecho, y en ese sentido el impacto intraseccional sería simplemente ver cómo esa regla nueva choca o se va mezclando con todas las reglas que ya estaban escritas. El problema va a ser que a veces nadie revisa muy bien si la regla nueva contradice una regla vieja. Entonces una regla puede decir haz esto y la otra dice no, no puedes. Esto puede ir generando muchos problemas. En ese sentido, el autor habla de la falta de reflexión. Y esto es porque al reformar no se considera la interacción entre el pasado y el presente constitucional. Esta omisión va generando choques institucionales, rivalidades y dificultades para delimitar cuáles son las competencias, lo que va calificando de hipocresía, de demagogia, de descuido o de males entendidos. Imagina además que la constitución puede ser como una computadora. Con el tiempo queremos irle poniendo programas nuevos, más sofisticados. Vamos a decir que en este caso serían derechos sociales, reconocimiento a pueblos indígenas o más participación ciudadana, pero resulta que el sistema operativo y las piezas de la computadora, la forma en que se va organizando el poder, la llamada sala de máquinas, son muy antiguas. Fueron diseñadas hace muchísimo tiempo, en el siglo XIX, que en ese entonces se buscaba concentrar el poder, no para estos programas modernos que requieren compartirlo y demás interacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ordenador viejo o una computadora no corre bien los programas nuevos, se va poniendo lento, se va trabando o simplemente deja de funcionar. La vieja estructura de poder precisamente actúa como un freno o un bloqueo para que esas nuevas ideas se hagan realidad. Y es una contradicción. Quererle instalar a una computadora el último software, en este caso de hechos participativos, en una estructura de poder muy antigua, muy rígida, que no está hecha para eso. Entonces, imaginen la sala de máquinas de un barco donde está el motor, el timón, lo que hace que un barco se mueva y se dirija. En la Constitución, la sala de máquinas se refiere al núcleo básico de la organización de los poderes, el presidente, el Congreso, los jueces. Si esta sala está diseñada para concentrar más poder, por más derechos bonitos que escribamos, va a ser muy difícil que funcionen si van en contra de esa concentración. El problema para desconcentrar este poder va a radicar en que muy a menudo se intenta lograr esa desconcentración pidiendo la ayuda al poder concentrado. Es inconsistente abogar por la democratización y mayor participación mientras se va manteniendo un poder político muy centralizado y concentrado como en sistemas hiperpresidencialistas. Ahora bien, ¿dónde aparecen los ciudadanos en la Constitución?
principalmente en una larga lista de derechos que se les van reconociendo, pero raramente aparecen en la parte que explica cómo se organiza el poder, quiénes toman las decisiones importantes, quiénes están en la sala de máquinas. Y esto tiene una raíz histórica. Se desconfiaba de la participación directa de la gente, y así que se les dio una lista de derechos como una especie de consuelo, pero se les mantuvo alejados de esa mesa donde se toman las decisiones. Y las consecuencias son claras. Es difícil que esos derechos de la lista se cumplan si no tienes voz ni voto en la mesa de decisiones. El poder, ya sea político y muchas veces económico, sigue concentrado en los pocos que así se sientan en esa mesa. La conclusión es que para que las cosas cambien de verdad, la ciudadanía necesita pasar a estar no solo en la lista de derechos, sino a tener un lugar asegurado en la mesa de decisiones, es decir, en la sala de máquinas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.